Mm, Bueno, entonces Noelia, si me hace el favor de iniciar usted y de ahí va Agustín. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Pues según mi investigación, lo que encontré fue que los arbitrios son los impuestos que se pagan en las municipalidades, tales como el boleto de ornato, que se paga en nuestro país. Estos se utilizan para que los municipios desarrollen sus planes de trabajo y deben buscar recursos económicos que le permitan cumplir con las obligaciones contraídas con su población. La definición del arbitrio es el pago pecuario obligatorio y definitivo que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permiten cumplir con sus obligaciones. Es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades a fin de que éstas puedan cumplir con la presentación de los servicios públicos. En nuestro medio, el principal arbitrio que paga todo vecino del municipio, donde tiene su residencia, es el boleto de ornato. Estos fondos son utilizados, su destino es la elaboración de obras públicas. Esto quiere decir de que, bueno, por lo menos nosotros miramos, ¿verdad?, de que en las publicaciones y todo eso de los alcaldes o de los presidentes de que hacen sus obras, pues no son obras de ellos, sino que es que lo que nosotros estamos pagando como buenos ciudadanos, ¿va? Si nosotros pagamos el boleto de ornato. También están las características de los arbitrios. Dice que el arbitrio es un pago pecuario, que significa que es un pago efectivo, siempre en dinero. También es un pago obligatorio. Todos los vecinos están obligados a pagar los arbitrios que establecen las municipalidades del país. El arbitrio, como todo tributo, tiene que estar establecido también en la ley y también que es de ámbito territorial. Su aplicación es solo para el municipio en el que el municipio que establece. También están los principios de los arbitrios, que es la justicia. Este principio señala que todo vecino está obligado a contribuir con los gastos que efectuará el municipio de conformidad con los ingresos que percibe. También está la comodidad, que es el pago, que el pago debe establecerse en la forma y en la época que le sea más favorable al vecino. También está la certeza, que establece que debe ser conocido por el vecino en cuantía, forma y época de pago. Y también la economía, que el monto del arbitrio debe ser lo más bajo posible sin perjudicar los ingresos del municipio. También encontré lo que es la semejanza entre los arbitrios y los impuestos. La finalidad tanto de los arbitrios como de los impuestos persiguen un mismo fin, que es el desarrollar las obras de beneficio colectivo. La legalidad es que ambos están establecidos mediante una norma jurídica. Su coercibilidad, tanto los impuestos como los arbitrios son de aplicación forzosa. Y también está la diferencia entre los arbitrios y los impuestos. Conforme el ámbito de aplicación, en los arbitrios el ámbito de aplicación está restringido a un territorio municipal y en los impuestos el ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Conforme al órgano que los crea, los arbitrios los crean las municipalidades y los impuestos los crea el organismo legislativo. Solamente, licenciada. Está bien, Noel. Agustín. buenas tardes, compañeros. Fíjese que yo resulté algo confundido. Una porque encontré unas definiciones
en donde dice que la define como tasa que se paga por la contraprestación del servicio público. Y indica que su costo depende del uso, tamaño, ubicación. Entre ellos habla del arbitrio de limpieza pública, por ejemplo, el barrido de calles, la recolección de residuos, arbitrio de parques y jardines públicos, arbitrio de serenazgo. Otra definición que está en el portal SAT es que arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Luego encontré una referencia también al boleto de ornato, que es un arbitrio. Y eso está fundamentado en el decreto 121/96. Por otra parte, otra definición que dice arbitrio es el impuesto decretado por el Congreso de la República a favor de uno o varios municipios exigidos a los contribuyentes sin contraprestación específica. Los ingresos provenientes de arbitrios deben destinarse a la satisfacción de las necesidades generales de la población, del municipio y de la administración municipal. Pero esto es una iniciativa de ley. Es la definición que está en el artículo 17 de la iniciativa 3979, que pretende que se regule un código tributario municipal. Luego, en mi investigación, en relación a los arbitrios, solo tengo la definición de albeño bando, que indica que en la mayor parte de la doctrina no aparece este tributo. Esto a su parecer hace pensar que esta clase es propia del derecho tributario guatemalteco. Su razón de ser se encuentra en la autonomía que goza el régimen municipal en el estado de Guatemala. Y hace referencia al artículo 12 del Código Tributario, decreto 691, y dice que el arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Concluye albeño o bando, que es una clase de tributo al cual debe aplicarse todas las características de los impuestos, solo que con la diferencia que es decretado a favor de las municipalidades. No hay que confundirlo con la tasa, porque el sujeto pasivo no goza de una contraprestación. O sea, de que yo concluyo de que es prácticamente una extorsión porque no nos dan nada a cambio. Y al final no se satisface la finalidad del contribuyente, sino simple y sencillamente ellos se agencian de recursos. Luego, me di cuenta de que la municipalidad de la Villa de Mataquescuintla, el departamento de Jalapa, tiene un plan de tasas, rentas y multas del municipio de Mataquescuintla. Y ahí aparece un sinnúmero de tasas administrativas, tasas por inspección de bienes inmuebles, pero yo pienso de que esto habría que clasificarlo para cuáles son propiamente tasas y cuáles corresponden a arbitrios. Así de repente lo hay. También dice que el boleto de ornato se paga a los que son mayores de edad hasta 65 años. Los mayores de 65 años están exonerados. Pero también aquellos menores de edad que tienen permiso para trabajar deben de pagar el boleto de ornato y de la obligación de presentarlo para determinados servicios que requiere el ciudadano. Prácticamente eso es lo que tengo. Gracias, Agustín. Ahí vamos a resolver varias cosas. Pero fíjese que le tengo una pregunta. Diga. Para esto me surgieron al menos 2 dudas. Diga. Yo encontré que en Patsité, Quiché,
no se aplica el arbitrio de ornato. No entiendo por qué. Tal vez porque la municipalidad es autónoma, Agustín, y si usted mismo lo estaba describiendo que el arbitrio es para favorecer especialmente a las municipalidades, entonces tal vez ellos no lo aplican por la autonomía y también porque como también no es una obligación, o sea, es un arbitrio municipal que favorece a las municipalidades porque los ingresos que... O sea que tiene libertad la municipalidad de aplicarlo. De aplicarlo, inclusive. Hoy precisamente me estaba contando el juez de asuntos municipales de que interpusieron un amparo a la municipalidad de Jalapa. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes tienen entendido que habían emitido un decreto donde el boleto de ornato ya no debería de ser obligatorio, de que las municipalidades no lo cobraran o que no les exigieran a cada uno de los ciudadanos como los maestros o las personas que están presupuestadas que tenían que presentar copia de su boleto para hacerles sus contratos. Entonces parece que como que este decreto no ha entrado en vigencia, pero en la municipalidad de Jalapa están interponiendo ese amparo que están cobrando o exigiendo si hay un decreto que exime que ya no se cobre el boleto. Entonces veníale así. Por otra parte, también en la iniciativa hay la sugerencia de cambiar el boleto de ornato es como, es arbitrio de vecindad, le llaman, le quieren llamar. En vez del arbitrio de boleto de ornato, para que se legisle un arbitrio de vecindad. Sí. Pero eso todavía está pendiente. Ajá. Usted decía también del plan de tasas de la municipalidad. Yo les explicaba cuando hicimos, nos tocó el tema de tasas. Ese es de tasas, rentas y multas que cobra la municipalidad y que fue publicado en el diario oficial. Los arbitrios que tiene la municipalidad que cobra en la MUNI son estos: boleto de ornato, la nomenclatura municipal, que creo yo que cobran ahorita 75 porque usted quiera la dirección de su casa. Primer requisito, pagar el YUSI. Segundo, pagar la dirección, 75 quetzales, y se las va a colocar el señor. Derecho de venta de lotes en el cementerio. También es un arbitrio municipal que por el momento se cobran 30 quetzales por metro cuadrado. La certificación de las hipotecas también que llegan regularmente, que pide, por ejemplo, Banrural, la cooperativa, que certifique la municipalidad la hipoteca que se va a hacer de determinado terreno que está inscrito con tal matrícula en la municipalidad. Y los drenajes, que inicialmente en una temporada estaban 200 quetzales, 400, y actualmente están el derecho de instalación de drenajes 1000. ¿Cómo se puede aumentar este tipo de arbitrio? Lo crean en un punto, se reúne el consejo y en un punto se analiza y ellos deciden si le siguen aumentando, si le siguen bajando. Entonces, y queda plasmado en el acta de sesiones que hicieron ese día y lo ponen en el número o en el punto que tocaba tocar el tema de drenaje. Estos son los arbitrios que son exclusivamente que cobra la municipalidad de Mataquescuintla, que son además de las tasas, rentas y multas, son prácticamente tributos que se utilizan para hacerlo, satisfacer necesidades, servicios públicos y hacer determinadas obras dentro del municipio. ¿Algo más, Agustín?
Agustín. Bueno, entonces ya terminaron los compañeros, los dos que me hacían falta, Noelia y Agustín, para terminar de calificar los trabajos que tenía pendientes. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con la clase que vamos a ver arbitrios, su doble y múltiple tributación, su evasión y evolución tributaria y los principios constitucionales de la tributación. Solo es de la tributación, no es del presupuesto. Dice que los arbitrios son los impuestos que se pagan en las municipalidades, tales como el boleto de ornato en nuestro país. En los países especiales, el nuestro es el que nos interesa de sobremanera. O sea, hay varios países que le tienen diferentes nombres al boleto de ornato, pero en nuestro país es boleto de ornato. Y cabe decir que ornato le colocan porque ornato quiere decir que encargado de limpiezas, que se mantenga limpio un pueblo, que hayan beneficios de recreación para, por ejemplo, la creación de parques, que se le pague a los encargados de la limpieza que mantienen limpio las calles y avenidas del municipio. Ese es ornato. Yo no sé si ustedes lo han oído mencionar, pero muchas personas antiguas o de edad avanzada dice el ornato del pueblo. Significa la limpieza del pueblo, en qué obras hacen de este arbitrio que se cobra en beneficio del municipio. Los municipios, para desarrollar sus planes de trabajo, deben de buscar recursos económicos que les permita cumplir con las obligaciones contraídas con su población. La mejor manera que se ha encontrado para recibir ingresos establecidos en su circunscripción municipal, una serie de contribuciones que tienen que pagar los habitantes de este territorio. Esta forma de tributación es lo que llamamos arbitrio. En nuestro caso se llama arbitrio municipal. Esto viene a contribuir que se lo asignan a las municipalidades y dice que es exclusivo de las municipalidades. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que estar conscientes de que hay un presupuesto que se tiene que cubrir con los impuestos que generan o que pagamos cada uno de los ciudadanos. El problema, y también la municipalidad tiene un porcentaje que se le asigna, que es de funcionamiento, que lo dan cada trimestre el gobierno en base al presupuesto presentado. El problema es que a veces este presupuesto que está o lo que les asignan a las municipalidades no alcanza. Entonces las municipalidades se tienen que empezar a agenciar de fondos para cubrir las necesidades de los vecinos. Pero vamos a caer o vamos a decir, a veces ya no queremos comprar boleto de ornato. ¿Por qué? Porque estos ingresos, en vez de contribuir a un beneficio, sirven para que los que están en el poder llenen sus bolsillos de ellos, o vulgarmente se diga, se lo roben y no lo inviertan en las necesidades del municipio, pero definitivamente lo utilicen, ya sea para beneficio de ellos. Es un arbitrio o impuesto que nosotros tenemos que cubrir como parte de ser ciudadanos de este municipio y que queramos ver mejoras dentro del área urbana o las aldeas y los caseríos, ver también mejoras dentro de su aldea o caserío. Entonces hay que tener siempre la diferencia. El impuesto es obligatorio. Las tasas no son obligatorias, pero si usted quiere contribuir o quiere satisfacer un servicio o tiene necesidad de un servicio, las va a pagar. Los arbitrios que les mencioné de drenaje, si usted quiere
el drenaje va a tener que ir a pagar ese derecho de drenaje. Si quiere un lote en el cementerio, va a ir a pagar el lote del cementerio. Y ahora el boleto de ornato es opcional, porque ahorita, como les digo, las comunidades no vienen que porque de ellos les nazca venir y comprar voluntariamente el boleto de ornato. Lo compramos porque nos lo exigen en el RENAP, porque nos lo exigen en nuestro trabajo, que lo tenemos o con las licencias, en fin, hay instituciones que lo solicitan, por eso es que lo compramos. Y hay quienes no lo vienen a comprar aquí a la MUNI, sino que ya lo compré en Jalapa, ya lo compré en San Rafael, pero y era requisito comprar el boleto de ornato, se les acepta porque ellos ya cumplieron, aunque fueron a dejar el dinero a otra municipalidad, pero ya compraron su boleto de ornato. Definición de arbitrio. Es el pago pecuniario obligatorio y definido que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permita cumplir con sus obligaciones. Es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades a fin de que éstas puedan cumplir con la prestación de los servicios públicos. En nuestro medio, el principal arbitrio que se paga todo vecino del municipio donde tiene su residencia es el boleto de ornato. O sea que antes este arbitrio era el boleto de ornato. También me acuerdo que antes se les mencionaba tienda o pulpería. A las pequeñas tiendas que habían en el municipio también acudían a pagar ese arbitrio. Era como de 30 quetzales al año. Pero ahora en el 2013 o 14, en el 2014 se emitió un reglamento de establecimientos abiertos al público. Entonces, cada tienda que quiera tener la licencia municipal tiene que llegar y solicitar los requisitos de esa, para obtener la licencia de las tiendas, no porque antes las personas llegaban, registraban su tienda y llegaban a pagar anualmente este servicio de tiendas. Características de los arbitrios. El arbitrio es un pago pecuniario, significa que es un pago efectivo siempre en dinero. El arbitrio es un pago obligatorio. Todos los vecinos están obligados a pagar los arbitrios que establecen las municipalidades del país. Por ejemplo, en la MUNI es obligatorio que si usted va a ir a solicitar medio canon de agua, a su solicitud también le adjunte fotocopia de su boleto de ornato. Si va a solicitar una certificación de hipoteca, que a su solicitud o le agreguen una copia del boleto de ornato. Ahí es obligatorio. Cualquier trámite que usted vaya a hacer, le solicitan su boleto de ornato. El arbitrio, como todo tributo, tiene que estar establecido en la ley. Es el decreto que decía Agustín 121-96. Esa es la ley del arbitrio municipal. El arbitrio es el ámbito territorial y de acuerdo a su territorio, su aplicación es solo para el municipio que lo establece. Semejanzas entre los arbitrios y los impuestos. Su finalidad, tanto los arbitrios como los impuestos persiguen un mismo fin, que es desarrollar obras de beneficio colectivo. Legalidad, ambos están establecidos mediante una norma jurídica. Su coercibilidad, tanto los impuestos como los arbitrios son de aplicación forzosa. Pero aquí, ¿cómo haríamos la diferencia entre que tanto los impuestos como los arbitrios son de aplicación forzosa? ¿Cuál es la diferencia? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, William. ¿Quiere ganar puntitos? Vea, ya lleva uno. Pues la verdad que eso es lo de menos. Digo, aquí lo que importa es pasar y aprender. Me llega también, así me gusta. Diga, Willy. Pues yo más que
diferencias creo que tienen similitudes, licenciada, porque yo parto del principio opcional, nadie lo pagara. En los tiempos de antes las personas tenían más conciencia social, pero ahora ya no. Yo creo que son obligatorios y son coercibles, algunos tal vez directamente, otros indirectamente, porque por ejemplo los impuestos de la SAT, esos son coercibles directamente, pero usted mencionaba sobre pagar el boleto de ornato, que uno lo puede pagar aquí, en Misco o en donde sea. Tal vez no son coercibles directamente porque nadie va a llegar a decirle, mire usted su boleto de ornato, pero sí es necesario para los trámites. O sea que si yo quiero mi licencia de conducir, indirectamente tengo que pagar ese arbitrio, porque si no, no me sacan mi licencia. Así Igual en es. muchos otros trámites. O sea que es coercible, solo que siento que depende de la necesidad que puedan tener las personas de comprarlo y el uso que le dan los particulares, porque casi en todos los trámites que uno hace le exigen el boleto de ornato. O sea que para mí es coercible indirectamente en mi punto de vista. Muy bien. Y lo felicito y le agradezco también por decir de que no es solo por los puntos, sino que por aprender, y espero que sus compañeros también tengan la misma postura, opinaran y dijeran ellos qué es lo que piensan, lo analítico, porque no saben cuánto los va a ayudar, y lo felicito. Y si sigue así, va a ser uno de los primeros abogados que se va a graduar aquí. Yo veo el punto de vista respecto a lo que dice William y está bien. Los impuestos están establecidos en ley. Cada uno de los impuestos indirectos y directos, los indirectos vienen incluidos, los directos tienen su ley. Ellos son de manera coercibles y son imperios, imposición de la ley que lo tenemos que hacer. El arbitrio simplemente si quiere lo paga. Ciertas instituciones lo van a obligar que pague el arbitrio. Sí hay una ley, pero es opcional. Si usted quiere comprarlo y va a ir a hacer un trámite, lo va a comprar. De lo contrario, no lo compra. Doble o múltiple tributación. Se entiende como doble o múltiple tributación cuando las mismas personas o bienes son gravados dos veces por el mismo hecho generador en el mismo periodo de tiempo y por el mismo u otro sujeto activo. O sea, doble, aquí lo está diciendo, doble o múltiple. Es como que volver a registrar dos veces el mismo bien por la misma persona. Eso es una doble tributación. Vamos a ver los elementos de la doble tributación. Sujeto pasivo. Es la persona individual o jurídica que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación tributaria en virtud de haber realizado el acto enmarcado en la legislación, hecho generador. En el artículo 18 del Código Tributario lo desarrolla en Guatemala a continuación y se transcribe. Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. No sé si tienen a la mano su código tributario, pero dice artículo 18, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el sujeto pasivo, Patojos? Licenciada, somos los ciudadanos. Somos nosotros. Por otro lado, el artículo 22 del Código Tributario reconoce la figura del responsable, que no es a quien ha realizado el hecho generador prescrito en la ley, pero se encuentra obligado a dar el cumplimiento al pago del tributo. Artículo 22 del Código Tributario, situaciones especiales. Cuando ocurra el hecho generador en las situaciones que adelante se enumeran, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales
materiales los sujetos que en cada caso indica. Aquí dice fideicomiso, contratos de participación, copropietarios, sociedades de hecho, sociedades irregulares. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Aquí el sujeto pasivo somos nosotros. Estamos obligados a pagar el impuesto y asimismo es un hecho generador porque dependiendo las actividades que nosotros vayamos a pagar, así son, por eso son situaciones especiales. Cada ciudadano puede pagar un fideicomiso, puede pagar un contrato de participación. Está generando un hecho generador, está contribuyendo o está pagando su obligación de pagar el impuesto y somos nosotros obligados a pagar ese hecho generador de acuerdo a las circunstancias que estamos haciendo, pero solo una vez. No que haya doble o múltiple tributación por este hecho generador que vamos a pagar. Sujeto activo. Es el Estado o ente público acreedor del tributo. Hecho generador. Es nuestro criterio que el hecho generador para el derecho tributario es lo mismo que la tipicidad de derecho penal. Es la descripción hipotética de un hecho creado por el legislador que al concretarse da nacimiento a la obligación de pagar el tributo. Definición legal. Artículo 31 del Código Tributario contiene la definición legal del mismo y se transcribe a continuación. Hecho generador de la obligación tributaria. Concepto. Hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. Entonces, el hecho generador es la causa, por ejemplo, voy a ir a solicitar un mi crédito. Primer requisito, solventar el YUSI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llevar mi escritura para que me asignen mi matrícula y pagar el YUSI. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Estoy contribuyendo a registrar mi propiedad con una matrícula en la municipalidad y estoy contribuyendo a pagar el impuesto único sobre inmueble para que este pago que realice sea en beneficio de la comunidad. Tributo. Dice el artículo 9, concepto de tributo son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Periodo de imposición. Es el periodo de imposición establecido en la ley durante la cual se liquida el impuesto generador durante el mismo. O sea, ponen un periodo. Por ejemplo, el YUSI se cobra cada trimestre. El boleto de ornato sin multa de enero a abril. Hay un periodo de imposición el cual podemos establecerlo, comprarlo sin necesidad de que nos incluyan la multa. Por ejemplo, con las cuestiones de que los policías municipales de tránsito estén emitiendo multas o porque no se parqueen en área roja, ahí mismo se impone un plazo, un periodo que antes de 5 días se les puede pagar, se cobran 3.75. Si se cumplen los 5 días, 500 quetzales. Es un periodo de imposición, el cual lo debemos de cumplir en el tiempo que está estipulado. Evasión y elusión tributaria. La evasión tributaria fue considerada inicialmente un fenómeno financiero antes que jurídico por consistir en sustraerse por parte de los contribuyentes al pago de los impuestos después de realizarse el hecho generador. La evasión consiste en el no pago al Estado de los tributos que repercute en las finanzas del mismo
alterando todas las finalidades que el impuesto haya perseguido. Entonces, la evasión, como lo dice ahí, el no pago de los impuestos, pero siento que a la larga, si usted no paga, se le va acumulando en mora, en multa. O sea que, aunque nosotros queramos evadir el impuesto, si estamos suscritos, por ejemplo, como pequeño contribuyente en la SAT y cerramos nuestro negocio y no vamos a decir a la SAT o vamos a explicar cuáles son los requisitos para cancelar el negocio, prácticamente pasé un año, no pagué el tributo o el impuesto que tenía que pagar, evadí mi pago. Pero ¿qué pasa? Cuando reanudé mi tienda, por decirles, entonces voy a ir a ver qué pasó. Entonces voy y me aparece una gran deuda. El problema que fue que yo no fui a dar informes, no fui a cancelar. Entonces, para reaperturar nuevamente mi negocio y seguir como pequeño contribuyente con la SAT, tengo que pagar esa deuda que tenía atrasada por no haber ido a cancelar el negocio. Evadí, pero de todos modos sufrí las consecuencias de que ahí pasó la mora, me acumuló mora, multa, por no haber ido a cancelar el negocio. O sea, no pagué, evadí, pero tarde o temprano nos pasan factura por no haber ido a cancelar. Por eso cada vez que nosotros tengamos alguna situación en la SAT, estemos registrados, por ejemplo, con las cuestiones de los vehículos, son situaciones, siento yo, delicadas, porque siempre que hacemos un traspaso en la SAT o vendemos un vehículo, yo siento que lo primero que se tiene que hacer es el traspaso. Lo vendo, lo compré, que me lo traspasen a mi nombre e inmediatamente ir a la SAT, hacer el traspaso, a registrarlo a mi nombre, hacer el título, pero hay personas que simplemente compran el vehículo y se atienen de que les dan el antiguo título y que ahí están endosados y que después van a ir a hacer el trámite. En lo personal, yo siento que esa no es la forma ahorita correcta que se tiene que hacer, porque la SAT inclusive en su portal está de que si pasan cierto tiempo y no se hacen los traspasos de los vehículos, los va a cancelar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo quiera dar a circular mi vehículo, si en la SAT no aparece que pueda pagar mi tarjeta de circulación, voy a tener que ir a averiguar por qué no puedo emitir la tarjeta de circulación, y va a ser porque el vehículo no está a mi nombre. ¿Y qué va a pasar? Que el dueño se fue para Estados Unidos, que no lo puedo localizar, que Dios no lo quiera, falleció. Es un problema. Ahorita se están dando ciertos problemas con esto de los vehículos. Entonces, mejor si ustedes tienen amigos, conocidos, díganles, compran un vehículo de una vez, que se haga el traspaso y que vayan a registrarlo a la SAT y que quede definitivamente a su nombre, porque ahorita se están dando bastantes problemas. Por eso la SAT internamente está emitiendo acuerdos en cuanto a los traspasos y a las tarjetas de circulación de los vehículos. La evasión puede operarse de dos formas diferentes, a saber, la evasión ilícita o evasión propiamente dicha. Es la que se realiza violando leyes tributarias, estando el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria obligado al pago de los impuestos por haberse cumplido los requisitos previamente establecidos en la ley y no cumple con el pago. Se estableció cuánto tenía que pagar del impuesto y no lo fue a pagar. Esa es la evasión ilícita. Es conocido en la actualidad como un delito, pero anteriormente se conoció como un vicio financiero que el Estado debe de impedir y sancionar. La evasión ilícita constituye delito de fraude fiscal o contrabando, como la
tipifican en Guatemala el Código Penal y la Ley contra la Defraudación y Contrabando Aduanero. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre doble o múltiple tributación y evasión tributaria? Jóvenes, ¿o están analizando? ¿Ninguno? Licenciada, yo recuerdo que la doble tributación, por ejemplo, ¿verdad? Es que cuando se paga un impuesto, pero luego, por ingresar al país, yo me recuerdo que yo en mi trabajo lo vi y lo quise analizar, pero no me recuerdo muy bien, licenciada, pero según tengo una noción así, ¿verdad? De Ujú, que, por ejemplo, me recuerdo del petróleo. Por ujú. ejemplo, cuando ingresa al país, como que en las aduanas se deja una parte y que aparte de eso se le cobra otro tributo. Entonces, yo me recuerdo que ahí viene dando como una doble tributación. Cuando por ingresar al país, en la aduana se deja una parte, ¿verdad? De impuesto. Y también en el caso de eso y también en lo de las empresas que se dedican a hacer cemento, también creo yo que por cada, como verdad que a veces las empresas que se dedican a hacer cemento también ¿cómo les explico? Que las mandan a otros países, ¿verdad? Ujú. Por cada salida de ese cemento también dejan una parte acá, aparte de los impuestos que pagan al estar acá en Guatemala. Gracias, Mari. Agustín, usted casi no me habló de esto, en su trabajo no tiene nada de esto. Agustín, Sí, en su trabajo no tiene nada de doble o múltiple tributación o a evasión. la doble tributación se da cuando de repente, o sea que por un mismo hecho generador, se está cobrando dos tributos. Ujú, Puede ser la doble tributación, pero eso no se tiene que dar. Yo ujú. me recuerdo que con el boleto de ornato, algunos aducen de que hay Doble la doble tributación. tributación, pero ¿Por qué? no Pero recuerdo cómo es ese asunto, pero sí lo he escuchado. De que debería de dejarse pagar el boleto de ornato. diga, William. Yo no estoy totalmente seguro porque creo que es más de los contadores o personas expertas en el tema, pero yo creo que la doble tributación, según lo que dicen los compañeros y algo del internet, digamos, dice que cuando un mismo hecho generador genera dos impuestos, puede ser que tal vez usted importe una mercadería y le toque que pagar, y después sobre ese mismo hecho generador usted va a pagar posiblemente un impuesto al valor agregado cuando comercialice el producto o un impuesto sobre la renta sobre el mismo hecho generador. Así es. Era lo mismo que quería decir Mari, que por ejemplo,
hay un impuesto que se pagó en las aduanas y luego de que se haya pagado en las aduanas, se vuelve a cobrar nuevamente ese impuesto. Hay una doble tributación, lo cual no debería de ser. Y la evasión es de que usted sabe que tiene que pagar el impuesto y no lo paga, lo evade. Se hace loco. ¿Qué manda? Se hace loco la mara pagando sus impuestos. Exacto, pero como les digo yo, a la larga pagamos la factura porque nos va, lo barato, como dicen, nos sale caro, porque aquí queremos evadir, pero tarde o temprano vamos a tener necesidad. Por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Aquí yo solo voy a registrar mi propiedad porque tengo necesidad de la hipoteca. Y ya después solo pago esta vez y de ahí ya me hago el loco, como dice William, ya no voy a pagar. Lo fui a sacar en el 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, llevo 7 años y no he ido a volver a pagar el JUSI. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Y porque hubo sanción en la municipalidad, porque es un ingreso que se tiene que percibir, se está mandando a cobrar el JUSI. O sea, tengo que pagar los 7 años que no fui a pagar. Ahora las personas que no tienen necesidad de hacer préstamos, nunca van a ir, no han ido a hipotecar o no tienen registrado el JUSI, no les cobro. Pero evadir nos sale más caro. Yo siento que es mejor pagar y no pagar después y doble pagar. Elementos genéricos de los delitos tributarios. Existencia de un hecho punible. Tenemos la existencia de un hecho generador que tenemos que pagar. Es un hecho punible que está ahí, que lo tenemos que pagar. Intención fraudulenta. Perjuicio del interés fiscal. Importancia e impacto en el estado de la evasión. Alterar la finalidad tributaria y fiscal que persigue el Estado en el que se traducen en ingresos públicos. Modificar la incidencia de los impuestos, puesto que esta no se cumplirá y recaerá por tanto la carga tributaria en los contribuyentes que sí pagan impuestos. O sea, evadimos, no pagamos, pero generalmente los contribuyentes que sí pagamos, a veces pagamos ese costo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gente que sí cumplía con ir a pagar todos los meses su boleto de ornato, pero se llegaron 4 meses y nadie fue, entonces, ¿qué pasa? Le impusieron multa. Si no viene, ya viene en abril, cóbrenle el doble. ¿Quién nos pasa? ¿Quiénes sufrimos esas consecuencias? Los contribuyentes que somos responsables y queremos contribuir con el ornato y el beneficio de nuestra comunidad. Obligan al Estado a luchar contra ello o a decretar nuevos tributos. Ese es el problema. Evadimos, no pagamos y el Estado ve o el organismo ejecutivo ve. Miren, o los del Congreso vean. Miren, no hay ingresos. El Ministerio de Finanzas Públicas está colapsando porque los impuestos no se están pagando, los ciudadanos los están evadiendo. Pongamos más. ¿Quiénes somos los perjudicados? Nosotros, porque entre más impuestos haya, vamos a pagar más, que se les puede ocurrir cualquier tipo de impuestos que tengamos que pagar obligadamente, lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Por personas irresponsables que quieren evadir el pago de los impuestos. Miren hasta dónde va la importancia de la evasión. Dice, obligan al Estado a luchar contra ello, a decretar nuevos tributos o a aumentar el porcentaje de los existentes, constituyendo una carga más para la población. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tal vez no, pero el IVA antes estaba al 10% y nuestro querido, creo yo, que Serrano Elías lo subió al 12%. ¿Quiénes fueron los perjudicados? Nosotros. ¿Por qué? Porque le agregaron 2% más al IVA. Entonces nosotros, si se evaden, salimos perdiendo a nosotros porque el Estado ve que no estamos contribuyendo, así que no hay suficientemente dinero o impuestos, nos quieren, como dicen vulgarmente, trabar con más impuestos o subirles más a los impuestos para que así haya más hecho generador, haya más ingresos, pero a la larga los jodidos somos nosotros que los sueldos no los suben, se quedan estáticos, pero ellos sí quieren generar más ingresos para que también ellos puedan
corromper más o que haya más corrupción y llenarse los bolsillos. Elusión o... Lick, es que Diga. es que ahí como hemos venido hablando, pueden haber dos teorías o dos puntos de vista. Digamos que si fuera un gobierno sin corrupción, como regularmente tal vez donde se miran es en países desarrollados de Europa, donde, digamos, quieren hacer más mejoras para la sociedad, incrementan impuestos, pero no hay una corrupción donde digamos que ahí la gente, yo me imagino que de gusto les sirve pagar impuestos, porque dicen, si tenemos una calle de 2 carriles pagando un 5% de impuestos, por decirlo así, si pagamos un 10% de impuestos, vamos a tener una calle de 4 carriles. Pero aquí es todo lo contrario, o sea, que aquí las obras, si iban a hacer 2 calles, hacen una y le suben el 12 y estaba al 5 y se robaron todo. Así, Mérito William. ¿Y sabe cuál es lo importante en ciudades desarrolladas, como usted dice? Tengo 4 carriles y estoy cerca de esos carriles, sobrevaloran su propiedad. O sea, para ellos es mejor porque sus ingresos o sus impuestos, aunque les suban, ellos ven beneficios, porque ven beneficio especialmente también para ellos, porque se va a sobrevalorar su bien inmueble y si costaba 1 millón, hay carriles, hay desarrollo, le van a subir medio millón o hasta 2 millones, pero porque ellos ven ese beneficio y que, como dice William, son gobiernos transparentes, que no necesitan de estar llenándose la bolsa de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros la mayoría nos queremos ir para Estados Unidos o se van para Estados Unidos? ¿Por qué? Porque allá son en dólares, la salud es gratis, hay un seguro. Por ejemplo, los niños que nacen ya en Estados Unidos tienen asegurado su porvenir, tienen un montón de beneficios, tienen pensiones, o sea, es un gran beneficio en ese país porque es un país desarrollado que no necesita de migajas para dárselas a los ciudadanos, viven mejor en situaciones no precarias como nosotros. Diga, Rita. Eso le iba a mencionar que en Estados Unidos, póngale que todas las personas que tienen en orden sus impuestos y pagan eso, al final les retribuyen a ellos cierta cantidad de dinero por el impuesto que ellos pagan. Vaya, imagínense, con gusto van a pagar sus impuestos. En cambio, aquí más bien da cólera estar contribuyendo al pago porque a la larga no sabemos en qué lo están invirtiendo y si nos damos cuenta es porque están sobrevalorando las horas y todavía da más cólera que sea así. Elusión o evasión ilícita es el hecho de sustraerse al pago de los impuestos no realizando las actividades gravadas concretamente en la ley o no ejecutando o simulando la ejecución de un hecho no descrito en la ley como generador, escondiendo a propósito el acto constitutivo de hecho generador previamente establecido en la legislación. A veces así lo queremos hacer. Sabemos que está el impuesto, que lo tenemos que pagar, pero lo queremos evadir, lo queremos esconder, no queremos dar a conocer que tenemos la obligación de pagar ese impuesto. Se le llama evasión lícita porque el actuar del sujeto pasivo no viola ningún precepto legal. La actividad del contribuyente es jurídicamente inobjetable. Es decir, que sin violentar ley tributaria alguna, el sujeto pasivo realiza el hecho generador, pero utilizando la misma u otra ley tributaria, elude el pago del tributo y no lo entrega a las cajas fiscales como es su obligación. Principios constitucionales de la tributación. Principio de legalidad. Este principio reina en todo el derecho, es importante en varias materias del derecho, pero especialmente en la administración pública. Principio de legalidad. El principio de legalidad tiene su esencia en la primacía de la ley, nuestra Constitución Política de la República, y es el cual es la principal ley, y ahí está establecido el principio de legalidad.
Es decir, que toda norma tributaria debe de encontrarse regida estrictamente en cuanto a su creación, aplicación y procedimiento a normas legales que la regulen sin contravenir el principio de la jerarquía constitucional. Sea pues el Código Tributario, el impuesto al valor agregado, el ICR, están todas las leyes ordinarias, pero jamás van a ser superiores, mucho menos a la Constitución Política de la República. Ese es el principio de legalidad, respetando lo que está plasmado en la Constitución Política de la República. En la Constitución Política de Guatemala se puede encontrar el principio de legalidad en varios artículos, principiando por el artículo 5. Patojos, yo ya no voy a hacerles las consultas porque siento que no nos va a alcanzar el tiempo y todavía nos hacen falta varias diapositivas, pero por ejemplo en el artículo 5, y si alguien va buscando el 24, el 28 y el 39, terminamos de ver el 5 y que empiece a leer alguien el 28, por favor. 5, ¿qué dice el 5? Libertad de acción. Este derecho puede ser limitado, dice. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Si no está establecido un impuesto, no lo podemos pagar ni lo tienen que existir, porque dice que no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley. ¿Qué dice el artículo 24? El que lo tenga ya, que lo empiece a leer. Artículo 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables, solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las estabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordene la ley. Jurídicas, los documentos o información obtenida con violación de este artículo no producen fe ni hacen pruebas en juicio. Por ejemplo, yo puedo ir a pedir los libros de contabilidad de Mari, que tiene su negocio en una oficina de contabilidad. No, no puedo, porque tengo que llevar una orden competente de un juez para que pueda mostrar los libros. Y, por ejemplo, en base a la ley de información al público, puedo ir y pedir los libros de Mari, de sus contabilidades, de su correspondencia, de sus llamadas telefónicas. Patojos, ¿puedo o no puedo? En base a este artículo. No, licenciada. No Solo puedo, porque dice que son resoluciones dictadas, firmadas por juez competente con las formalidades legales. O sea que no puedo ir, y son documentos personales de la persona, son inviolables, o sea que solo pueden ser a través de un mandato legal establecido por un juez que se puedan presentar y que vayan a resultar
esos libros como prueba de un proceso que se está llevando. El artículo 239, quien lo tenga a la mano, que lo lea ya, si me hace favor. ¿Qué artículo dijo, licenciada? 239. Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: A, el hecho generador de la relación tributaria; B, las exenciones; C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; D, la base imponible y el tipo impositivo; E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iuri las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Ese es el artículo 209, la base fundamental, su fundamento legal del principio de legalidad. El Código Tributario se encuentra inspirado en el principio de legalidad, siendo invocado en sus primeros 3 considerandos. Al entrar al análisis de este principio, puede desglosarse desde varios puntos de vista. Uno es la forma en que opera el jus imperio del Estado, o sea, el poder del Estado. Para el caso de Guatemala, el carácter formal de la norma estriba en que el Congreso de la República es el único organismo del Estado con las facultades para decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, y para determinar todo lo relacionado con los inscritos descritos en artículos constitucionales ya citados. Otro aspecto a enfocar radica en que se enfatiza que son nulas de pleno derecho las normas inferiores a la ley que la contradiga, y se extiende al concepto de que solo debe normar un reglamento, señalando que éste debe concretarse a lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer procedimientos. Analizando en esencia los principios de legalidad y reserva de ley, se concluye que ambos se enmarcan una situación dependiente, ya que son concordantes, siendo que el primero relaciona los aspectos tributarios que deben estar regulados por la ley, y el segundo regula que para que esa ley sea válida debe ser creada por el órgano competente. El principio de reserva legal se encuentra en el artículo 171, literal C de la Constitución. Miramos el 171, literal C. Lo leo, Lick. ¿Me hace favor? Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Ahí está el principio de reserva legal, y también, si ustedes miran, va de la mano con el principio de legalidad en el artículo 239. En conclusión, el principio de legalidad puede enunciarse mediante una frase latina que inspira al derecho penal y que en el marco tributario es nullo tributo, sin lege. Por lo tanto, la ley debe establecer cuáles son los elementos esenciales del tributo, el objeto, sujeto, excepciones, base impositiva, deducciones, descuentos, reducciones y recargos, sanciones e infracciones. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, el Código Tributario tiene todas estas bases, su base impositiva, sus deducciones, sus descuentos, sus reducciones y recargos, sanciones e infracciones. Y que cada ley, el IVA, el impuesto sobre la renta o cada impuesto, tiene que tener sus procedimientos señalados en esa ley, en ese decreto establecido, porque así lo enmarca el principio de legalidad. Principio de proporcionalidad o equidad, que no existe. El principio de proporcionalidad y equidad hace referencia a que los tributos deben ser establecidos en función de la capacidad de pago de cada contribuyente a quien va dirigido. Actualmente nuestra legislación denomina este principio como capacidad contributiva o capacidad de pago, contenido en la Constitución en el primer párrafo del artículo 243. Vamos al 243. Que lo hayan rápido, empiece a leerlo. Ahora si lo encuentro yo, empiezo yo. 243. Principio de capacidad de pago. Y aquí dice en el primer párrafo. El sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Legalmente aquí no se da esto. ¿Por qué? Porque dice que debe de ser conforme a la capacidad de pago de cada contribuyente. ¿Quién sabe cuánto ganamos? Porque hay quienes que no ganan el salario mínimo y de todos modos tienen que pagar el impuesto. Entonces, no hay una equidad, no hay una proporcionalidad. Este principio para mí no existe, especialmente en Guatemala, en que esté establecido en la Constitución en el artículo 243. Al analizar la norma citada, se desprende que la misma inspira protección hacia los contribuyentes con menor capacidad contributiva, ya que claramente lo expresa el sistema tributario debe ser justo, claro. Pero, lástima, tenemos muy poco tiempo porque a mí no me gusta que ustedes cabal terminar a las 7:30 y que ustedes ya inicien en la otra, sino que al menos pues darles un respiro de 10 minutos. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir algo. Si yo compro un vehículo, ¿qué quiere decir? ¿Tengo capacidad o no de pago la tarjeta de circulación? ¿Sí o no? Pues tendría que tener si tuvo para el vehículo. Va. Ahora les voy a hacer otra. Yo doy la clase, está siendo grabada, pero me gusta compartir esto con ustedes y se los voy a decir. Por ejemplo, el salón de usos múltiples lo llegaban a solicitar para una boda, para unos 15 años. Imagínense cuánto van a gastar en una boda, en unos 15 años, comida, vestido, fiesta, música, se gasta. Y llegaban a decirle al alcalde de que 1,000 quetzales, mucho, que les rebajara. Y me decía el alcalde, y con toda razón, tienen para el baile, tienen para la música, tienen para esto, ¿por qué no van a tener capacidad de pago para pagar el salón? Que pague. Se desajustaba el baile. Cada quien, en ese sentido, si tenemos capacidad para hacer una fiesta, tenemos capacidad para pagar el arbitrio del salón municipal. Si tenemos un vehículo o compramos un vehículo, tenemos capacidad de pago para pagar la tarjeta de circulación. O sea, en ese sentido sí es justo, pero yo lo veo que, por ejemplo, alguien que, un agricultor que, o un pequeño comerciante que está empezando ahorita el sistema de la factura electrónica, a los pobres contadores, a los pobres encargados de negocios o propietarios de negocios, en vez de ser un beneficio, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ahora el que va a ganar mejor es el contador, porque él tiene que hacer todo a través de la factura electrónica, registrarse en la SAT, va a ser menos complicado que estar llenando a mano cada factura. ¿Quién está ganando ahí? El contador. ¿Quién está
teniendo una capacidad, y yo sé, ustedes van a decir, pero si tiene para un negocio, tiene para pagar el contador, tiene que pagar para el IVA o lo que sea, pero hablemos de depósitos de tiendas, pero un pequeño contribuyente, patojos, que hay una tiendita que está cerca de la vecindad, que tiene ahí cositas y que encima de eso estén poniendo capacidad de pago que vaya a pagar todo esto. En ese sentido es injusto, pero si lo vemos del término legal, todas las personas que tienen negocios, depósitos con grandes cantidades tienen capacidad de pagar y es justo equitativo que paguen sus impuestos del IVA, del impuesto sobre la renta. Principio de generalidad. El principio de generalidad es de aplicación para todo el derecho, ya que se basa esencialmente en que la ley es de observancia general. Es decir, que las leyes tributarias son aplicables a todos los habitantes de la República, en general, no se salva ninguno. Todos, en general, los ciudadanos que habitamos el país, del departamento, municipio, en general se aplica el pago de los impuestos, con ciertas limitaciones como puede ser la aplicación del principio de capacidad de pago, que establece que a pesar de la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento del gasto público con el pago de los impuestos, la población debe de contribuir dependiendo de la capacidad de pago que cada contribuyente posea. El Código Tributario recoge el principio de generalidad en el primer párrafo del artículo 1 del Código Tributario. Carácter y campo de aplicación. Las normas de este código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales a las que se aplicarán en forma supletoria. O sea, es general, solo que aquí dice que son excepciones las aduaneras y las municipales. Principio de igualdad. El principio ahora analizado se encuentra contenido en el artículo 4 de la Constitución. Rodríguez Lobato cita en su obra que el principio de igualdad significa que las leyes deben de tratar igualmente a los iguales, en iguales circunstancias y consecuentemente que deberán tratar en forma desigual a los desiguales, que estén en desigualdad de circunstancias. Principio de igualdad igual para todos. Y aquí mismo dice desigualdad que también sea aplicada en desigualdad. Principio de irretroactividad de la ley. Este principio se encuentra enunciado en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 66 del Código Tributario. Ahí les encargo que lean esos artículos. Según el libro Nociones Generales de Derecho Tributario, página 122, en materia tributaria se discuten varias teorías sobre la irretroactividad, tales como teoría de los derechos adquiridos, teoría de los derechos cumplidos, teoría de Duhigg y Hesse y teoría de la situación jurídica. Consideramos que el Código Tributario guatemalteco recoge las tres teorías, a excepción la numerada en la literal C, en el artículo 7, numeral 4, en el que conduce, dice, este artículo es congruente con lo que se regula en el 66 del mismo cuerpo legal, ya que el mismo hace referencia a la aplicación de la irretroactividad en materia tributaria. Principio de defensa. Este principio se encuentra contenido en el artículo 12 de la Constitución. Este artículo, llamado también del debido proceso, inspira que el derecho tributario en el sentido que los procedimientos administrativos y judiciales que tengan relación con el fisco deben estar debidamente regulados en una norma que lo señale y muy especialmente tienen relación con la norma que establece que ninguna persona se le puede condenar por un hecho sin que haya sido citado, oído y vencido. Es decir, que todos tenemos derecho a comparecer a una audiencia y presentar sus pruebas de descargo. Principio de no confiscación.
El derecho tributario se encuentra inspirado también en el principio de no confiscación, el cual se encuentra establecido en sus órdenes en los artículos 41 y 243 de la Constitución. Un tributo confiscatorio siempre y cuando atente con la capacidad de pago del contribuyente o que afecte en gran medida su riqueza o sus bienes. Principio de confidencialidad. Artículo 24 de la Constitución hace referencia clara a la aplicación del principio de confidencialidad en materia tributaria, ya que establece que es punible revelar todo lo relativo al pago de impuestos, por lo cual no es aplicable el artículo de la publicidad de los actos administrativos contenidos en el artículo 30 de la Constitución. El Código Tributario se encuentra en desarrollo en el artículo 101, literal A. Es importante y como ustedes miran son principios, por eso se dicen principios tributarios con principios constitucionales de la tributación, porque todos los artículos que están ahí enmarcados están citados en la Constitución Política de la República, por eso sí se le llama principios constitucionales tributarios. Entonces, dejamos la clase ahí y nos miramos primero Dios el martes, ya solo martes y miércoles, y que el martes es el laboratorio. Los quiero puntuales a las 6, por favor, aunque yo sé que lo vamos a terminar, pero no sé cómo lo hagan, o sea, que lo empiece a las 6. Entonces, a los que empiecen puntuales, empiezo con ellos. Entonces, les encargo que tratemos de ser lo más puntuales que, al menos ese martes que es el laboratorio, patojos, se los encargo, por favor. Yo sé que es difícil, pero hagan todo lo posible, porque no les quiero decir cómo lo voy a hacer y puede hacer que lo iniciemos de una vez a las 6. Todavía les voy a dar 5 minutos. Y si ya hay algunos conectados, empiezo a las 6 con ellos. Entonces, les encargo la puntualidad del martes y feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche, William.